Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Buen sábado para todos, muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Hoy tenemos un programa especial con la visita del doctor Álvaro Galeana del Hospital Pediátrico Pereira Rosell para hablar de los temas más importantes en relación a salud e infancia. Pero además, estos son los avances de hoy. Hoy, en Saber Vivir Mejor, conversamos sobre el ibuprofeno, cómo funciona y qué precauciones hay que tener en cuenta. La doctora Rey explica para qué sirve y cómo se usa el agua oxigenada. Y nos visita el doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rosell. Y ya saludamos a la queridísima doctora Alejandra Rey. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy vamos a hablar del ibuprofeno, este medicamento de venta libre, pero que tampoco tenemos que tomarlo como tan inofensivo. ¿Usted ve que hay abuso del ibuprofeno en general? Creo que sí, creo que es un medicamento, primero que nada, que es un excelente medicamento, que cumple 3 propiedades que son muy importantes. Es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. O sea, calma el dolor, baja la inflamación y baja la fiebre. 3 cosas que las hace muy bien. Es un fármaco que no tiene tantos años en el mercado. Yo ahí hablo un poquito de mi vejez, pero poner unos 20 años en el mercado y que hoy por hoy se ha hecho no solo en Uruguay, sino en el mundo, es lo que se consume o lo que se fabrica de este medicamento es industrial. Uno no puede, es de los medicamentos más vendidos, con venta libre fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que ha llamado a hablar hoy del ibuprofeno? Es que si vos pedís algo para un dolor de cabeza, todos tenemos un ibuprofeno en la cartera, en el bolsillo, y es como decíamos, de venta libre, y no solamente en farmacias, sino que podés ir a un kiosco, podés ir a un almacén, en cualquier lado lo pueden vender. Entonces, ordenemos. Dicho de que es un excelente medicamento, que tiene sus indicaciones, lo que tenemos que decir es, no es un caramelo. Y como no es un caramelo, hay, para venta libre, hay hasta dosis que uno puede tomar sin necesidad de una prescripción médica. Y estamos hablando que la dosis recomendada es 1.200 miligramos. En algunos dicen 1.400. Háblame en comprimidos. 1.200 son 3 comprimidos de 400 miligramos, que es un comprimido cada 8 horas, o 2 comprimidos de 600 miligramos. Pero ahora hay de venta libre de 800 miligramos. Sí. Y si uno toma 3 comprimidos de 800, ya estamos pasando a una dosis que debe ser controlada y guiada por un médico. Es muy, muy importante lo que señalás, porque yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos con precisión cuando vamos a comprar el ibuprofeno, si comprar uno de 400, uno de 600, pensamos que va a ser el que nos va a aliviar más rápido el dolor, pero ¿cómo tenemos que entender justamente? O al de 800 como que acabas de mencionar, claro, que yo no lo vi todavía. El de 800, y lo que hay que entender es que ¿cuál es tiene que haber una causa para tomar el medicamento. Te tiene que doler algo, tener la fiebre o estar inflamada. Hay algo, y si yo tengo que tomar durante un periodo muy prolongado, bueno, ya no me calma y por algo tengo que ir a ver por qué tengo el dolor. Por eso es que hay que tratar de tomar la menor dosis posible y por el menor tiempo indicado, el menor tiempo posible. Menor dosis, menor tiempo. Esos son márgenes de seguridad. Quiero decir que es una droga segura, como decíamos, es de las más vendidas, pero tiene efectos secundarios. ¿En quiénes fundamentalmente? En personas mayores, en personas que tienen patologías, fundamentalmente que tienen patología cardiovascular y patología renal. Y el otro efecto que produce es una acción gastrolesiva. Hay que tomarlo con algo en el estómago fundamentalmente y con las comidas, no tomarlo en ayunas, y en caso, si se va a tomar un tratamiento prolongado, está indicado tomar conjuntamente una protección gástrica. Por ejemplo, ¿qué sería un tratamiento prolongado? Y un tratamiento, ¿más de 5 días? Más de 5 días. Una semana, más de una semana, ya ahí tenemos que tener precauciones. Yo no estoy diciendo que no lo tomen, lo que estoy diciendo es que tomar con precauciones. Y no es
algo que voy a la farmacia y como puedo elegir cualquiera, elijo, como tú decís, el de 800 y tomo porque me da la impresión de que me va a calmar más. No, probá con el 200, si no, hacemos 400. Y después es algo escalonado, como todo. No arrancar con el 800 y tomar cada 8 horas, porque ahí ya nos estamos pasando de la dosis recomendada. En Estados Unidos solamente es de venta libre el de 200 miligramos. Ya el de 400, 600 y 800 son todos indicados por médicos. Y en España también, al haber este aumento del consumo y que cada vez la gente, claro, ¿qué querés? 200 o 600, y dame 600. Ahí también se controló hasta 400. Es de venta libre, de 600 en adelante es con control. Y me quedo con eso, además, que agregó de que también, según la cantidad de miligramos, no es lo mismo la dosis. Exactamente. No es lo mismo 400 cada 8 horas que más cada 12 horas. Exactamente, no es lo mismo. Es un analgésico muy, pero muy bueno. Esto lo inventó un médico, un farmacólogo inglés que venían estudiando medicamentos para la artritis para tratar de que compensara para no utilizar prednisona, que tenía muchos efectos secundarios, ni aspirina. Estaban buscando un buen antiinflamatorio. Y en esas pruebas aparece el ibuprofeno. Y él lo toma por primera vez para evitar una resaca. Y eso que una droga que estaba en experimentación, la prueba en él mismo y dice, este va a funcionar porque le calmó el dolor de cabeza secundario a la resaca. Bien, así ahora, que a partir también de ahí le pregunto, doctora, ya que estamos con este tema, sí. apenas sentimos un pequeño dolor, ¿hay que ir y consumir algún medicamento? Porque digo, hay gente que es muy poco tolerante al dolor. Bueno, yo soy de las poco tolerantes. O al mínimo síntoma ya está tomando algo. Yo soy de las poco tolerantes. Yo soy la que prefiero tomar el medicamento cuando... Depende, ¿no? Para el dolor menstrual, para el dolor de cabeza, que sé que me va a aumentar, prefiero tomarlo rápidamente. Hay gente que prefiere buscar, no sé, relajación, masajes y esperar un poquito más. No te podría contestar esa pregunta. Frente al dolor, lo que sí es aliviar el dolor. Perfecto. Y ahora me hizo acordar que está el Flex también. Claro. Que es para aliviar, ¿no? Temas musculares. Ese es el otro problema que tiene el ibuprofeno, que sea asociado a todo. O sea, para el resfrío, claro, para la cabeza. Falta, los dolores menstruales. Falta el ibupirap tos y solucionamos todos los problemas. Entonces, hacemos como la combinación de dos fármacos, también aumenta los efectos secundarios, porque estamos tomando los dos fármacos cada 8 horas, con interacciones. Entonces, no estoy diciendo que no tomen, lo que digo es tomar precaución, que cuando vamos a la farmacia pensar lo que estamos comprando. Y si vamos a tomar un de 600 o uno de 800, saber que eso tomado por tiempos prolongados y sin una indicación o un control médico de una función renal, si hay antecedentes de problemas cardíacos, puede no ser tan seguro. Entonces, ese es el mensaje que queríamos transmitir hoy. Excelente, doctora. Bien claro y además realmente un tema para todo público porque todos somos consumidores de ibuprofeno. Y sí. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en un ratito, doctora, y quiero decirles a ustedes, ¿han notado pérdida de visión? ¿Están esperando para operarse esa catarata que les impide ver con normalidad? ¿Querer tener un diagnóstico preciso simplemente? Quizás, bueno, no esperen más, porque en Oftalmovisión pueden agendar su consulta en 24 horas. Allí vas a encontrar un staff de 11 oftalmólogos especialistas con modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Así que agenda tu consulta, que aún te queda mucho por mirar. Fuimos hasta Oftalmovisión, conversamos con la doctora Carla Varalo en esta oportunidad sobre lagrimeo. Véanlo. Si a usted le lloran los ojos, sepa que puede tener la vía lagrimal tapada. ¿Qué es la vía lagrimal? Es el sistema de drenaje que se lleva la lágrima que va a lubricar al ojo hacia la nariz, a través de un sistema de canalículos, un saco lagrimal y otro conducto hasta la nariz. Cualquiera de estas partes de las vías lagrimales puede estar obstruida. Hay que hacer un diagnóstico correcto, una consulta con un especialista que sepa sobre vía lagrimal para ver cuál es la mejor solución para usted. En el caso de que sea una obstrucción de la vía lagrimal baja, que son las más frecuentes, la solución va a ser quirúrgica, es decir, que tiene que operarse. Pero hoy en día la cirugía la podemos hacer a través de la nariz, que es una cirugía rápida, sin cicatriz, con un muy lindo posoperatorio. Por lo tanto, les recomiendo que si lo que tienen es un lagrimeo espontáneo, sepan que esto no es normal que el ojo llore solo. Deben hacer la consulta para buscar su solución.
quiero invitarte a Audical a vivir la experiencia de recuperar tu audición. Probá sin costo los audífonos y redescubrí la magia de sus sonidos cotidianos de la mano de la empresa líder en el sector. En Audical, una marca Amplifon, se trabaja todos los días para empoderar a las personas y ayudarlas a que vuelvan a oír como se merecen. Así que agenda una cita gratis al 18899. Audical, una marca Amplifon, el futuro suena como nunca. Para vivir tu audición como nunca antes, conoce todos los detalles llamando al 18899 y agenda tu consulta gratis. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. Quiero contarte que SECOM es la empresa líder, brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos, según la norma ISO 9001-2015. Y ahora, además, cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con la certificación ISO 27001-2022, garantizando de esta forma la protección de la información de afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y a continuación volvemos a abrir el consultorio de nuestra querida doctora Rey, que nos habla en esta oportunidad de cómo debemos usar el agua oxigenada. El agua oxigenada, ese frasco que nunca falta en los botiquines, ha sido durante mucho tiempo un aliado en la limpieza de las heridas. Sin embargo, su uso ha evolucionado con el tiempo a medida que la ciencia médica ha avanzado. Tradicionalmente se consideraba imprescindible para desinfectar las heridas. Su efervescencia característica al contacto con la piel daba la sensación de que estaba trabajando, eliminando bacterias y previniendo infecciones. Durante años fue el primer recurso al que muchos acudíamos ante un corte o una raspadura. Hoy en día, la visión sobre su uso ha cambiado. Los estudios recientes han revelado que, si bien el agua oxigenada es efectiva para matar bacterias, también puede dañar los tejidos sanos y retrasar los procesos de cicatrización. Esto ha llevado a los profesionales de la salud a replantear su uso indiscriminado. Esto no significa que la debamos descartar por completo. Aún se considera útil en ciertas situaciones, especialmente en heridas que han estado en contacto con el suelo o en caso de raspaduras. La clave está en usarla con precaución y de manera adecuada. Actualmente se recomienda, primero, limpiar la herida con agua y jabón, más fácil imposible. Luego, si se considera necesario, aplicar una pequeña cantidad de agua oxigenada con una gasa estéril. Y finalmente, es importante secar bien la zona y aplicar un antiséptico específico. Es crucial entender que el agua oxigenada no debe ser el único método de limpieza ni debe aplicarse en forma repetida sobre la misma herida. Su uso debe ser puntual. En resumen, el agua oxigenada sigue teniendo un lugar en el cuidado de las heridas leves, pero su uso debe ser más cauteloso y selectivo que en el pasado. Como siempre, ante cualquier duda o en caso de heridas más graves, lo mejor es consultar con un profesional de la salud. Y es un gusto para nosotras recibir al doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Son muchos los temas que queremos hablar con él. Además de ser un pediatra realmente con una muy vasta trayectoria, repasábamos con la doctora, en el año 1985 ingresó al Hospital Pereira Rosell. Sí. Han pasado muchos años, 40 años prácticamente. Exacto. Tiene además la especialidad en microbiología, es infectólogo. Bueno, un poco para poner en contexto la importancia, ¿verdad?, de los temas que vamos a estar abordando con usted. Muchísimas gracias por venir. Un gusto para mí, muchas gracias a ustedes. Y nosotros pensábamos, 40 años siendo pediatra, habrás visto pasar generaciones de niños, de padres. ¿Cambió mucho la pediatría, la forma de encarar en estos años? ¿En qué cosa hemos crecido? Sí, sin duda que cambia, siempre cambia mucho, ¿no?
No hace 40 años que soy pediatra, debe ser 30 años, 30 y algo de años que soy pediatra, pero es cierto que me recibí y 2, 3 años después ya hice la residencia y hice pediatría. Cambia, todo cambia y la medicina ha cambiado, la forma de atender también ha cambiado, la formación y las exigencias que nosotros teníamos. Siempre comparo en el hospital a lo que se exige ahora a un médico residente de pediatría, a un posgrado de pediatría y lo que se exigía cuando yo hacía la residencia es muy distinto. Antes había mucho más exigencia, más cantidad de trabajo. Ahora hay mucha más estructura para soportar esas dudas que pueden tener los equipos pediátricos. También hay mucho más demanda, hay mucho más cosa que se ha... Más especializado, como que antes teníamos que saber más de todo. Claro, pero de repente antes los residentes de pediatría teníamos más libertad de cierta actividad, aunque no éramos pediatras recibidos, pero éramos residentes de pediatría, que hoy está un poco más restringido. Hoy más hay una emergencia con un posgrado de emergencia pediátrica y hay todo un equipamiento. Antes un residente estaba en la puerta y si llamaban a un paciente en el piso, subías al piso, veías al chiquillo y volvías. Ahora hay un servicio de médicos para los que están internados, otros médicos para los que están en la puerta. Se ha modificado un poco. Ha subido también la exigencia muchas veces en cuanto a la calidad asistencial, a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, va cambiando. La pediatría de todos modos sigue siendo esencia la misma en el sentido de que tú interactúas con un niño y con su familia. Hay una entrega que creo que se mantiene, por lo menos en mi generación, de la familia en confianza al pediatra. El pediatra decide las cosas y no necesariamente hay un juzgamiento permanente. Quizás en la pediatría es una actividad médica diferente a la actividad. Yo te estoy atendiendo a ti y yo te respondo por lo que tú me planteás. Yo atiendo a un niño y tengo que pensar en el niño, en la salud del niño, en dónde vive ese niño, cómo es tratado ese niño, y eso no necesariamente me ocurre interactuando solo con un adulto. Y interpretar un relato de padres, porque muchas veces no es el relato del niño. Interpretarlo y tengo que saber cosas que pueden pasarle al niño que no se me cuentan, entonces tengo que estar muy alerta y eso se ha mantenido siempre. Siempre hay dos profesiones, digamos, que son los que más cuidan o protegen los derechos de los niños y es el pediatra y el maestro. El maestro y el pediatra son los lugares donde los niños muestran cosas que de otra manera de repente no se ven, no se visualizan públicamente. Entonces ahí hay toda una actividad. Y bueno, y es una medicina completamente distinta a la de adultos. Normalmente tú vas a un médico de adultos porque tenés algún problema. Los chiquilines van a un pediatra para el control. Control de salud. Control de salud, control de crecimiento, control del desarrollo. Entonces hay que estar atento porque bueno, no es solamente que no esté enfermo el niño, es que si un niño a determinada edad no camina bien o no se para o no agarra las cosas con la mano, tenés que estar atento, o no se comunica bien con la madre y todas las partes de enfermedades tipo trastornos del espectro es una cosa que hoy en día se busca activamente, se debe buscar activamente para diagnosticar precozmente y para iniciar los tratamientos precozmente. Y todo eso es muy del pediatra. El neuropediatra o el psiquiatra infantil va a definir en última instancia, claro. Pero el que lo deriva... El que se lo come es el pediatra, claro, el que no se da cuenta y de repente se da cuenta que un niño tiene 3 años y no se dio cuenta de que tenía un trastorno de comunicación, fue el pediatra. Y entonces, en esos 15 minutos, que es una consulta normal de pediatría, tenés que ver que crezca bien, que esté sano, revisarlo, ¿no? Todo. Educar a la madre. Claro, educar a la madre. Contenerla, cómo se alimenta, cómo duerme, cómo esto, cómo aquello. También. Claro, ¿viste? Sin duda. Es una tarea titánica, la verdad. Es una tarea, pero también tiene los beneficios de esa tarea, ¿no? Que, yo qué sé, hoy de mañana yo atendía un bebé de 1 mes que es hijo
de una madre que yo atendí desde que nació hace 30 años. ¿Entendés? Sí, increíble. Entonces, eso también es interesante porque eso es una especie de devolución con el paso del tiempo cuando vos ves que después los hijos de tus pacientes siguen viniendo. Doctor Galeana, hablemos también de la realidad del hospital, y del hospital pediátrico, del Centro Pereira Rosell, donde allí también una noticia que nos impactaba era que el 25% de las camas ocupadas eran por chicos que están en situaciones, por ejemplo, de espera de procesos judiciales, ¿verdad? Sí. Que no tienen, no hay una definición de la justicia de quién los puede cuidar mientras tanto y terminan instalándose es un verdadero en el problema, hospital. Es un problema social, es un problema y es del un país. Porcentaje alto. Es un porcentaje importante. Yo hoy debo tener unos 30 niños en este momento internados por causas psicosociales o problemas sociales o problemas o patología psiquiátrica. Y en general tratamos de juntarlos porque muchas veces en sí mismos están unidos los problemas. Porque, qué sé yo, tenés un intento de autoeliminación y no es un niño que se resuelva fácilmente. O tenés un niño maltratado y no es un niño que se resuelva fácilmente. Entiendo que la justicia demora, no son tiempos médicos, son tiempos de la justicia. Y la justicia necesariamente demora. Pero si ese niño realmente tiene que haber sido retirado de su casa porque el maltrato fue en su domicilio, porque si es maltrato en otro lugar no tiene por qué ser retirado de la casa, pero si el maltrato es a nivel de su domicilio, es muy difícil establecer dónde va a quedar y si se resuelve retirar o no retirar. O sea, todo el tema social, psicológico del niño, familiar, médico legal, es todo muy lento y eso en un hospital que es en principio lo que llamamos un hospital de agudos, un hospital donde los niños van a internarse. Si vos tenés un niño y tiene ahí, yo qué sé, 6 niños o 8 de acuerdo al nivel de atención, o 4 para si es cuidado intensivo, intermedio o cuidados moderados para la enfermería. Vos tenés un niño con una enfermería, con un servicio, en un lugar donde están los niños internados, enfermos. Un niño con causa psicosocial que de repente tiene que permanecer 20 días, 30 días. Con alta médica, es decir. Un verdadero problema, porque la alta médica en general es muy rápida. ¿Y qué consecuencias también para ese niño? Y eso, ¿no?, trae, es que los niños justamente pierden sus derechos, porque pierden la no van a la escuela, pierden los amigos. Ahora tenemos un sistema con fundaciones que trabajan justamente para obligar a ese niño, lo que quiere en realidad es seguir perteneciendo a ese grupo de la escuela. Entonces hay todo un sistema que hace que el niño, cuando vuelva a su casa, va a volver a la misma escuela y no va a haber perdido tiempo porque hay conexiones, hay maestras, etcétera. O sea, en ese sentido, pero de todos modos no siempre es fácil de resolver, porque si va a cambiar de sitio donde vive, no va a volver probablemente a esa misma escuela. Entonces pierden sus derechos. A nosotros nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque los tiempos legales no son los tiempos que tienen los niños de su vida. No es un problema médico. Yo tengo un problema aparte porque estoy ocupando una cama con toda una infraestructura para atender a un niño enfermo, con un niño que estrictamente no requiere ni enfermería, ni requiere que nadie le tome la temperatura 4 veces al día, ni que le tomen la presión, ni que nada. Más allá de eso, ¿cree que también qué es lo que falta para resolverlo? Porque digo, no podemos apurar a la justicia, pero el hospital tampoco tiene que ser un centro de acogida. Entonces, es un problema siempre. ¿De quién depende la solución? Depende de muchas cosas. La justicia tiene tiempos que son de la justicia, que no son los tiempos asistenciales. Cuando el niño tiene que ser retirado de su ambiente familiar, hay que decidir dónde va. Ahí se le avisa al INAU, pero el INAU tampoco es que diga venga ya inmediatamente, hay que saber, pero a su vez la evaluación de hacia dónde va a ir ese niño o adolescente no es de un día para el otro, y la evaluación psiquiátrica de ese niño, si tuvo un intento, no es una cosa, los tiempos de psiquiatría adolescente no son los mismos tiempos que la medicina en general. ¿Hay más problemas mentales, doctor, en niños, en adolescentes? Es difícil decir, cuando hay más usted o hay arrancaba menos. en el hospital. Hay muchos. ¿Qué pasa con la salud mental de la infancia y la adolescencia? La salud mental es un problema en niños, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores. Pero es que se le da mayor, estamos como más
más abiertos, más mirando más, como pasa con el Estamos más atentos, bueno, como pasa con eso. O que realmente... Y yo creo que sí ha habido. Yo creo que después de la pandemia generó un poquito una situación donde el aislamiento de los niños y adolescentes fue muy marcado y la recuperación de ese aislamiento para la vida social fue difícil. En algunos niños que ya tenían algún rasgo medio esquizoide estaban felices porque no tenían por qué salir y estaban con la televisión y con la pantallita y resolvían todo, pero en otros les costó mucho y esa generación de niños que aprendieron, que fue a los 4, 5, 6 años donde se aprende a hablar, donde se inicia la socialización escolar, ha sido un problema, porque ese año de 2021 pasaron prácticamente sin ver gente y se tuvieron que acostumbrar a una pantalla. Entonces, ahora les estamos diciendo que no deben ver pantalla porque es dañina la pantalla. En los niños es definitivamente dañino y hace mal a la vista y hace mal al comportamiento y hace mal a todo, pero hace un par de años le estábamos diciendo que no había otra opción. Poner la pantalla para seguir las clases. Y eso se ha asociado, sin duda, con mucha depresión y hay mucha patología de depresión, porque cuando hay también crisis familiares o crisis en los padres o crisis en la familia, los chiquilines no son piedritas que están ahí, que andá a hacer lo tuyo que no tenés nada que ver. Lo absorben, lo sienten, lo viven y lo padecen y se enferman con eso, ¿no? Claro. Está claro. Hay muchos temas para seguir conversando con el doctor Álvaro Galeana. Vamos a hacer una pausa, antes una recomendación de Apiter y luego volvemos con la segunda parte de la entrevista. Hoy vamos a hablar del efecto inmunorregulador del propóleo. Vamos a recordar brevemente lo que hablamos en el programa anterior. El propóleo es una gomoresina que las abejas recolectan de las plantas madereras para proteger su colmena. Los efectos del propóleo están relacionados a sus principios activos, ¿sí? Que son los flavonoides, los polifenoles, y son estos principios los que se han estudiado y mucho más últimamente en el marco de COVID, aunque estas investigaciones vienen de larga data, desde 1960, se estudian estos efectos inmunorreguladores, antiinflamatorios y antioxidantes del propóleo. Cuando hablamos de efecto inmunorregulador, lo que decimos es que si tenemos un sistema inmune que en realidad busca atacar una enfermedad a tal punto de que afecta al organismo, en realidad esto no es adecuado, no es bueno. Y si tenemos bajo el sistema inmune, o sea, tenemos bajas las defensas, lo que ocurre es que nos enfermamos ante cualquier microorganismo. Lo que hace el propóleo es regular este sistema inmune. Si hablamos de esas defensas bajas, cuando nosotros logramos consumir el propóleo, lo que hace el propóleo es regularlo. Si tenemos una enfermedad que se exacerba esa respuesta del sistema inmune, lo que hace el propóleo es regularlo. Lo que llamamos profesionalmente la homeostasis. Otro de los efectos que tenemos es el efecto antioxidante. Este efecto lo que hace es contra el envejecimiento precoz. No es solo cosmético, sino también, como dijimos en el programa anterior, actúa sobre enfermedades como la hipertensión, como la obesidad, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Se conoce también otras de las funciones del propóleo como antineoplásico y también está relacionado un poco a este efecto antioxidante y antiinflamatorio. Hay también funciones hepatoprotectoras. De hecho, hay estudios que nos evidencian que protege a nuestro hígado, incluso también hay beneficios en lo que habla del hígado graso. Ayuda también a prevenir trombos. Bueno, también tenemos estudios muy recientes que hablan del efecto del propóleo en enfermedades degenerativas como el Alzheimer. En el próximo programa vamos a hablar del propóleo uruguayo y las diferentes presentaciones que Apiter tiene en su línea Apifor. Esta línea va dirigida para enfermedades fundamentalmente respiratorias, infecciosas respiratorias, pero también para mejorar nuestra inmunidad.
Hacé tu pedido en Farmacia San Roque, llamando al 0800-3456 y te lo llevan hasta tu casa. Farmacia San Roque, viví bien. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Y continuamos aquí en Saber Vivir Mejor, en instantes nada más, la segunda parte con la entrevista al doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Pero antes quiero hacerles una recomendación, porque para saber vivir mejor, también es importante saber vivir bien. Por eso yo siempre elijo Farmacia San Roque, porque encuentro todos los productos que necesito y además la buena atención, que es su sello de calidad desde hace más de 95 años. Así que llama ahora al 0800-3456 y te llevan lo que necesites hasta tu casa. Acordate, bien fácil, 0800-3456, Farmacia San Roque, viví bien. Y ahora sí me traslado al living para la segunda parte de la entrevista. Ya continuamos con la doctora Rey y el doctor Galeana y nos vamos a ir ahora más a temas que tienen que ver con las enfermedades más frecuentes también en estas fechas, ¿no? ¿A qué infecciones, por ejemplo, estar atentos cuando se acercan los calores y mucho más? Pasó el invierno, por suerte. Pasó. Ahora viene la primavera. Como infectólogo, como microbiólogo, ¿qué enfermedad infecciosa le preocupa? Pasó el invierno, pero todavía las virosis respiratorias siguen siendo una cosa importante porque ocurren todo el año, ¿no? Y los virus respiratorios y la transmisión respiratoria de las enfermedades cambia cuando cambia la temperatura, porque ya los chiquilines, que son los grandes eliminadores de virus, no están en lugares tan encerrados, ya hay mayor ventilación, está más abierto y entonces está mejor. Ahora, en primavera, digamos, todavía no hay un pico de las infecciones del calor, de las gastroenteritis, de las infecciones vinculadas a las diarreas o al exceso de calor. Hay que sí empezar a tener cuidado con el sol, hay que sí tener cuidado con las alergias. Hay mucha alergia que puede confundir con infección respiratoria, porque además a veces se mezclan. Entonces, una virosis banal, pero en un momento de mucha hiperergia, de mucha respuesta alérgica, puede generar problemas y puede implicar muchos síntomas que terminan muchas veces utilizando antibióticos, complicando las cosas, antibióticos para cosas que no son necesarias, etc. Claro, ¿no? Exactamente. Frente a 3 moscos alérgicos le damos el antibiótico. Y todo queremos darle porque ya está un poco más amarillo, entonces ya le damos antibióticos, pero bueno, no estamos en el momento peor de enfermedades infecciosas, pero los primeros soles, el sol es fuerte, hace daño y en esta época el sol, como no hay tanto calor, es más dañino en el sentido que nadie imagina que el sol puede hacer daño. Nadie se está protegiendo, hay que proteger el sol, protegernos del sol y empiezan todas las actividades al aire libre, entonces también los chiquilines empezamos a tener también más actividad, a veces más problemas vinculados a los niños con actividades al aire libre, deportes, accidentes. Es importante que lo remarque, claro. Sí. Bueno, también es frecuente que el hospital reciba, ¿verdad?, por fractura, por, claro, lo que es común. Exactamente. Es más común quizás de lo que uno cree, ¿no? Ese tipo de... ¿Cómo no? Eso ocurre todo el año, pero cuando empieza a haber mayor actividad física afuera, es más importante. Ahora, también algunas enfermedades infecciosas, si tú me decís específicamente, por ejemplo, las meningitis, la meningitis meningocócica. ¿Esta es una época del año donde hay mayor brote? Puede haber más casos, o sea, a lo largo del año en general hay más bien en febrero, marzo y después hay otro leve ascenso. No me gusta decir la palabra brote porque es lo que ya más o menos estamos acostumbrados. Es esa curva que tenemos que baja un poco y después vuelve a subir, y meningitis meningocócica es relativamente más frecuente en los meses de septiembre, octubre, noviembre. Usted manifestó, perdón, su preocupación con respecto a esta situación en el país. Y la realidad es que hoy no tenemos una vacuna gratuita, ¿verdad? Para los niños y niñas. No solo no es gratuita, sino que es bastante sino que hay que pagarla. Y además no es una vacuna, son al varias menos dosis. 2 vacunas. La enfermedad meningocócica es una enfermedad que siempre nos ha preocupado, es una enfermedad que puede ser particularmente grave en los niños y en cualquier persona que la padece, ¿no? Se puede tener meningitis desde que nacés,
hasta que te Hasta la edad morís. adulta. A cualquier edad se puede tener. De hecho, cuando en marzo hubo una alerta por casos de meningitis, había niños muy pequeños, pero también había adultos de 50, 60 años. O sea, ¿Por qué no tenemos vacunas gratis? ¿Argentina tiene? La enfermedad meningocócica es una enfermedad que se transmite por la vía respiratoria, pero hay muchos meningococos. O sea, las meningitis son muchos gérmenes, pero dentro de las meningitis, la meningitis meningocócica, que preferimos hablar de enfermedad meningocócica y no de meningitis, porque es una enfermedad que puede no dar meningitis y te morís igual o antes que cuando tenés la meningitis, es por muchos serogrupos diferentes de meningococo, de los cuales el más importante es el serogrupo B, que es el que ha habido siempre en nuestro país, que hay pocos casos, pero persistentes, a veces hay más, a veces hay menos, y hay una vacuna específica para el serogrupo B, que se llama Bexsero, y después están los serogrupos A, C, Y, W, que son 4 tipos diferentes, serogrupos de meningococos, dentro de los cuales el C y el W han ido predominando tanto fin del año pasado como en este año, han sido un número muy importante, y entonces, digamos, si dábamos la vacuna Bexsero, no tenés protección para meningo C o meningo W. Si das Menactra, que es la vacuna que protege para esos meningococos, tampoco tenés para el meningo B. La enfermedad en sí es una enfermedad que puede ser igual de grave y clínicamente indistinguible, la que sea B, C, A o cualquiera de ellos. La enfermedad meningocócica es indistinguible el serogrupo de acuerdo a la forma clínica. Entonces, decir establezco un plan nacional de vacunas se ha establecido en algunos países, se ha establecido en el Reino Unido, se ha establecido en Europa, en España, en algunas partes de España, creo que no es en todo el país, sino que es en algunas comunidades, ahí está, comunidades en España y en otras partes del mundo. No en todas partes del mundo se ha planteado sistemáticamente, a no ser que haya casos más o menos importantes. Es difícil establecer. Es una vacuna particularmente cara porque es una vacuna muy elaborada, es una vacuna que existe hará unos 10, 15 años, antes no existía, durante toda la vida yo encargado de infectos contagiosos, siempre la meningitis meningocócica fue el gran problema que tuvimos siempre y era meningococo B predominante y no había vacuna. Ahora la hay y los números han variado. La vacuna es buena, se puede administrar a los 2-3 meses de edad como primer dosis. Sigue siendo una enfermedad que predomina en el primer año de vida, pero hay que dar al menos 3 dosis. Es una vacuna bastante reactogénica que puede generar un dolor importante o una fiebre importante después de vacunar. Y bueno, esencialmente no se ha implementado en todas partes del mundo porque no es de las vacunas que formen parte del esquema de OPS-OMS que favorece el reparto de esas vacunas. Son muy pocos los que pueden fabricar esa vacuna, no se fabrica indistintamente como hoy otras vacunas se fabrican en muchos lugares. Ahora esto sigue siendo de algún laboratorio en particular, que es una ingeniería genética muy, muy particular la que se hace para la vacuna Bexsero, y es cara. Entonces, implementar, yo te digo, o sea, yo defiendo, por supuesto, que debería estar para todos los niños, claro, sin duda. Pero también entiendo que tiene un costo que solamente hablar de meningococo B seguramente iguala o supera todo el resto del Plan Nacional de Vacunas. Claro. No sé si me explico. Totalmente. No claro. Está claro. Está muy bien para decir, sí, hay que ponerla, pero no se puede. Necesariamente, a veces económicamente cuesta. Entonces, yo creo que de todos modos, yo como pediatra y como infectólogo, sigo insistiendo que hoy en día, en el año 2024, debería incluirse dentro del plan de vacunas las vacunas Bexsero y Menactra. ¿Por qué? No es que haya grandes epidemias, no es que se mueran 14 por día de la enfermedad, pero es una enfermedad prevenible por vacunas que mata, y si no mata da unas secuelas muy espantosas. Tremendo. Yo tengo niños amputados de sus miembros, amputados de sus dedos. Hace 3 meses hubo que amputarle un dedo a una niña de 11 años porque perdió un dedo del pie.
es una enfermedad que se disemina, que genera pequeños brotes cuando aparece un caso que empieza a diseminarse todo alrededor, que es realmente dramático. Cuando eso ocurre, genera una locura, genera lo mediático que genera es impresionante, pero bueno, esencialmente daña, y daña mucho, y hay una vacuna que las previene. Bueno, y en definitiva entonces, también es voluntad política, el tenerla o no tenerla. Exactamente, ¿no? Tenemos que decidir qué queremos, si queremos o no queremos eso, o si queremos... pero nos alineamos... El Comité Asesor de Vacunas ha tratado este tema, creo que está alerta, por ahora ha dicho que no, pero... La Sociedad Uruguaya de Pediatría y los infectólogos pediátricos hemos propuesto que se incluyan las dos vacunas, y creo que en algún momento se van a incluir las dos vacunas en el Plan Nacional de Vacunas. Entiendo, vuelvo a decir, que no es soplar y hacer botella, no es, sí, dale un ibuprofeno. Pero también no, tenemos que ver que en un Uruguay donde cada vez nacen menos niños, cada niño es un tesoro. Pero y que esos cada niño hay que cuidarlo hasta el final. Por supuesto. Entonces creo que... Y además... a proteger hay la infancia muchos niños ante que nacen en condiciones de desventajas económicas, de vulnerabilidad social. Y si bien la enfermedad meningitis meningocóxica o enfermedad meningocóxica puede afectar a cualquier niño, no se precisa nada en especial, como siempre afecta un poco más a las poblaciones más vulnerables, porque si en el ambiente se fuma, el humo de cigarrillo es un factor que favorece la diseminación y tener el meningococo y diseminar y la enfermedad meningocóxica. Y si hay frío, y si no estás vacunado para la gripe también, y si estás viviendo en condiciones de hacinamiento también, o sea, sin lugar a dudas que todo eso favorece la enfermedad meningocóxica. Entonces, doctor, creemos que sí o sí hay que vacunar con la vacuna antimeningocóxica B, que puede ser desde los 3, 4, 6 meses de edad, o la vacuna antimenactra, que se puede administrar a partir del año de los 10, 12 meses o 10 a 12 meses, creo que ya está autorizada para dar la primera dosis. Y hay que hacerlo. Hay que gastar plata. Generando presión. La buena también, vida ¿verdad? es cara. Sin duda. ¿Qué otro virus quizás, bueno, hablábamos y también escuchamos a los vecinos, ¿no?, con su preocupación con el dengue, por ejemplo. ¿Qué otras situaciones le preocupan? El dengue es algo que preocupa. Hablando de vacunas, ahora lo que me está preocupando mucho es que recientemente el Ministerio dijo de un brote de sarampión en Argentina. Lo leí. En una zona, no me acuerdo cuál es, de Argentina. Nosotros estamos al lado de Argentina. Si bien nosotros tenemos una relativa buena inmunización con la triple viral es la vacuna que se da al año de edad. Entonces, a partir del año de edad, los niños quedarían con una dosis, quedan bien vacunados, con 2 dosis quedan con la vacuna que debe ser, es a los 12 meses y a los 15 meses, pero hay población que cuesta, porque no es lo mismo vacunar a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, que después vacunar al año. Siempre las vacunas, cuanto más chiquitos, es más seguro que se cumplen los esquemas, y cuanto más grandes son los niños, más va costando. Si bien tenemos una buena tasa de vacunación, tenemos poblaciones, tenemos grupos que no se quieren vacunar, poblaciones, y a veces bajan las tasas de cobertura, y en un país como el nuestro, que viene mucha gente del exterior, si vienen personas de Argentina sensibles o que tienen... Más en verano, ¿no? El sarampión es una enfermedad que antes la teníamos, macanudo, ahora no la tenemos, pero cuando hay casos de sarampión pueden ser graves. Es una infección respiratoria, más o menos febril, severa. Súper contagiosa. Además, extremadamente contagiosa, y que además tiene un exantema, pero digo, todo el mundo dice, es un exantema. ¿Sí? No es solamente un exantema, es una enfermedad febril, respiratoria, importante, que además tiene exantema y que se transmite y se contagia mucho antes de que aparezca el exantema. O sea que el niño o la persona no vacunada que contagia a otra persona no sabe que está por tener un sarampión. Entonces, las enfermedades infecciosas que son evitadas con vacunas, cuando se baja el tenor de vacuna, cuando se baja la presión que las vacunas ejercen para esas enfermedades, empiezan a subir. Entonces, esto que pasó, los 10 casos que se denuncian en Argentina, son 10 casos de enfermedad tipo sarampión, de los cuales había 3 o 4 ya confirmados por laboratorio, pero eran todos
no personas vacunados. nunca habían recibido ninguna dosis de vacuna de la triple viral. Qué importante Tanto ser que ahora el riguroso Ministerio está con las planteando vacunas. los niños que vayan a viajar al exterior tienen que recibir, aunque sea entre los 6 meses y 1 año que todavía no correspondía a la vacuna, ya se pueden dar una dosis que se llama dosis 0 para viajar en lo posible 15 días antes de viajar para ya tener algún anticuerpo y después igual se dará a los 12 meses y a los 15 meses. Bien. Y lo otro que sí también me preocupa, que no es poca cosa, que ahora el 24 de octubre es el Día Mundial de la Poliomielitis. Y esta es otra cosa también importante. La poliomielitis es una enfermedad grave, parálisis infantil, que ha afectado en nuestro país a mucha gente en los años 55, 60, 60 y poco, motivo por el cual se inventó y se creó el Hospital Filtro, y hoy en día estamos dentro de unos pocos días ya para cumplir la fecha del Día de la Poliomielitis, y volvemos a decir lo mismo. Es una enfermedad que mientras se vacune la gente no hay polio. Ahora, cuando en los lugares bajan las tasas de vacuna, empiezan a aparecer los casos nuevamente de polio. Está bien y es claro. una enfermedad extremadamente grave. Cuando ocurre, quedan con parálisis total de motora de esos niños y es inarreglable. Y fíjate vos que hace unos días, en pleno conflicto en Afganistán, en Israel, en toda esta zona, pararon por 24 o 48 horas los bombardeos para que las brigadas pudieran entrar a zonas que todavía hay poliomielitis para poder vacunar gente y salir, y después siguieron matándose. Así Doctor, que impresionante. Álvaro Galeana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es placer. apasionante realmente todo lo que nos vino a contar, a responder. Y nunca no nos alcanza el tiempo, ¿verdad?, para poder seguir preguntando, pero de todos modos nos quedamos con muy buena información. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes, un placer para mí. Bueno, doctora, nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Claro que sí, en el 10, el canal uruguayo. Muy bien, doctor.